Con el avance de la tecnología a un ritmo sin precedentes en toda la historia de la humanidad, este año nos enfrentamos también a una amenaza también sin precedentes de los cibercriminales. Tenemos en este momento a don Juan Esteban Durango, quien es CEO de la compañía GoLegal, una firma destacada en el ámbito costarricense en asesorar desde el punto de vista de ciberprotección a muchísimas compañías multinacionales y también individuos. Don Juan Esteban, buenas tardes, gusto en tenerlo por acá en el tercer Congreso de Ciberseguridad. Hola Rey, muy buenas tardes a usted, a todo el equipo de Foro Santander que hace posible este pertinente congreso tan importante por estos días, eh, de tanta relevancia en la actualidad costarricense, como ya se ha venido señalando durante las demás presentaciones. Y un saludo especial a los asistentes que en este momento pues, nos están acompañando. Perfecto, don Juan Esteban, gracias por sus buenos deseos. Tenemos 20 minutos para su ponencia y luego venimos con 5 minutos para resolver consultas de parte del público. Adelante, por favor. Excelente. Bueno, vamos a estar compartiendo aquí un tema también de mucha actualidad, vigencia, de mucho desarrollo en los últimos años. La identidad digital autosoberana, también la podrán escuchar como identidad digital soberana, autogestionada, gestionada, descentralizada, también algunos llaman, tiene diferentes nombres. Durante esta presentación vamos a identificarla pues como identidad digital autosoberana. Y es que debemos partir de una pregunta muy importante, de un paradigma que ha dominado durante las últimas décadas, y es en Internet, ¿quién ha estado gestionando nuestra identidad? ¿Quién construye esa identidad a partir de unos datos electrónicos, de unos atributos, llámese o entiéndase datos electrónicos físicos que se digitalizan, o datos electrónicos que desde su nacimiento son electrónicos y que son utilizados para identificar a una persona? Y es que creo que no estamos ajenos, o alguna vez nos ha pasado que tengamos que identificarnos de manera remota por medios digitales utilizando una fotografía de nuestra cédula digital, ¿no? Una fotografía de un documento físico que enviamos a alguien a través de correo electrónico, a través de un programa de mensajería, porque esa persona pretende identificarnos, saber que nosotros somos los que estamos celebrando dicha actuación, y pues no le queda más sino que confiar en esa foto de un documento físico, pero actuando de buena fe, porque no tiene la mínima certeza que sea Juan Esteban Durango el que ha tenido ese documento en la mano y el que se lo ha enviado. Creo que todos hemos pasado por esos escenarios, incluso cuando vienen al domicilio de nosotros a entregarnos algún producto financiero. Usualmente esta persona que nos entrega el producto toma una foto de ese documento físico, y de ahí en adelante se dispara un riesgo alto para nosotros como ciudadanos, como consumidores, ya que una copia de nuestro documento de identidad pues está viajando en el dispositivo de un tercero que no conocemos y que no sabemos si más adelante pueda perder este dispositivo, y nuestra copia de documento va a caer en manos de terceros que lo podrían utilizar, como se ha dado en algunos casos en España, incluso para crear cuentas bancarias a través de canales remotos. Entonces, bien, venimos de unas décadas donde la identidad digital ha estado gestionada por empresas privadas, usualmente por corporaciones o por terceros que están interesados en identificarnos. Los mejores ejemplos: redes sociales, nuestros servicios de correo electrónico, o incluso las mismas entidades públicas. En el caso de Costa Rica, pues el sistema EDUS, que requiere o construye una identidad digital de nosotros para poder nosotros acceder a nuestro perfil y a la información que tiene dicho sistema de información. ¿Qué es lo que ha pasado? Que le hemos cedido gran cantidad de datos electrónicos a estas instituciones, a estas empresas privadas, para que ellos decidan cómo gestionar nuestra identidad digital. Entonces, es normal ver cómo algunas plataformas, por ejemplo, esta que es un repositorio de fotografías, me invita a loguearme o autenticarme, ya sea a través de mi cuenta de Google, a través de mi cuenta de Facebook, o a través de mis propias credenciales generadas en la misma plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa está utilizando toda la infraestructura de un tercero y la información que tiene ese tercero para autenticarme en esta plataforma. Lo que hay ahí es un intercambio masivo de datos personales, un uso masivo de datos personales, del cual yo como usuario pues no tengo ningún control.
A partir de esas preocupaciones ya se venía hablando incluso desde la década del 2000 de algunos principios que debía cumplir la identidad digital. Ya en el 2016 viene Christopher Allen, un criptógrafo, y establece unos principios de una identidad digital autosoberana. Voy a señalar algunos para no ir por todos, donde él dice, ok, una identidad digital debe estar en control de su propietario, de su titular, debe ser transparente, debe ser portable, es decir, que yo pueda usar de manera fácil en diferentes plataformas, a su vez interoperable, por supuesto, y debe haber un consentimiento de la persona que está otorgando esta identidad digital. Contrario al caso que les mencionaba ahora, donde yo le doy una foto de mi documento de identidad a un tercero y ese tercero a partir de ese momento puede disponer de ese documento como guste y yo perder el control de ese documento digital, de ese documento de identidad. Igual sucede cuando aplico para una empresa y le envío mi currículum, cuando interactúo con alguna entidad bancaria que me ofrece un servicio, pues debo entregarle una cantidad de datos de las cuales ellos van a disponer. Se plantean estos principios, este muy importante, el de minimización de datos, y se concluye Christopher Allen pues que una identidad digital debería reunir estos principios y que por ese camino deberíamos ir adelantando. Entonces, en los últimos años surge o nace el concepto de identidad digital autosoberana, que lo podríamos definir como un término que se utiliza para describir un movimiento digital que reconoce que un individuo, llámese ciudadano, consumidor, debe poseer y controlar su identidad sin la intervención de las autoridades administrativas. Es decir, que puede haber un mecanismo de identificación peer-to-peer, donde sea la propia tecnología, en este caso estamos hablando de una tecnología descentralizada, llámese DLT o blockchain, a través de sus mecanismos criptográficos de esa confianza necesaria para que ese tercero verificador pueda confiar en que esa identificación o esa identidad con la que estoy actuando del otro lado, pues ahí está cubierta por la certeza y la fiabilidad. Este nuevo paradigma podríamos decir que reúne algunas características muy importantes que quiero señalar acá. Permite tener un sistema de credenciales verificables tan seguras como los certificados digitales que conocemos hoy de las tecnologías PKI y que nos permiten, estas credenciales verificables nos dan la ventaja de que son altamente usables, o sea, que tienen facilidad de uso, que son portables, reutilizables e interoperables, podríamos llamarlo agnósticas a cualquier tecnología. Responsabiliza al holder o titular de las credenciales verificables. Para algunos esto puede constituir una desventaja, es decir, traspasarle esa responsabilidad al usuario para que a través de su dispositivo móvil pueda gestionar estas credenciales verificables, pueda presentarlas en los escenarios adecuados y pueda ser responsable de estos datos que está almacenando en una aplicación, llámese un wallet. Pero si nos ponemos a ver en el mundo físico, del formato físico, que es lo que hemos venido haciendo como ciudadanos. Se nos entrega cuando cumplimos la mayoría de edad o antes un documento de identidad legal, que es nuestra cédula, y a partir de ahí somos responsables de la gestión que hagamos de ese documento. Por esa razón, yo a veces me niego y cuando me piden fotos del documento de identidad, hay veces no es posible y uno entiende las circunstancias, pero me parece completamente intrusivo tener que presentar mi documento para que le tomen una foto y alguien más se lleve una copia digital de mi documento físico. Entonces, eso hemos estado acostumbrados a trabajar bajo un formato muy similar en el cual somos responsables por esos documentos que nos identifican. Este paradigma también entonces permite establecer procesos programados que automatizan la validación de estas credenciales y la continuidad del proceso sin requerir verificación humana, gracias a la posibilidad de que pueda existir un smart contract que se encargue de gobernar el proceso y automatizar estos procesos. Más o menos y a una escala muy global, esto es un tema que puede ser de mucho tiempo de análisis y estudio, pero de un vistazo general podríamos plantear un esquema como el siguiente. Tenemos un emisor
de las credenciales verificables, que está al lado izquierdo. Es una entidad reconocida, es una entidad que tiene un prestigio, llámese, o una facultad legal, puede ser una institución pública, puede ser una institución educativa, puede ser un portal de internet también, una institución privada, que emite unas credenciales verificables después de que identifica a la persona. Esta entidad identifica a la persona y procede a emitir unas credenciales verificables a partir de mecanismos criptográficos que le permiten dejar un trazo de esa identidad en la cadena de bloques. ¿Okay? Ese trazo de identidad o esa interacción se da a través de firmas digitales que tiene el emisor. Por ende, hay una autenticación desde el origen de los datos y la cadena de bloques puede confiar en este emisor, porque este emisor a través de criptografía se está autenticando en la cadena de bloques de manera previa. Entonces, la cadena de bloques dice, ok, esa credencial verificable que acabas de emitir es válida para nuestro mecanismo y por tanto voy a almacenar unos mínimos trazos que le permitan más adelante a ese holder o a esa persona identificarse. A su vez, una vez que se emite esta credencial verificable, el holder, la persona, en una wallet va a almacenar esa credencial que emitió esa institución pública, llámese un carnet de salud, llámese un carnet universitario o, por qué no, en mi caso, un carnet emitido por el Colegio de Abogados. O también llámese un proceso de KYC que realicé ante una entidad financiera o ante un ente supervisor, como la SUGEF, por ejemplo, que me pueda emitir una credencial verificable después de yo haber cumplido con un proceso de identificación y de cumplimiento legal de acuerdo a los parámetros que ellos establezcan. Esa credencial verificable la voy a mantener en mi wallet que garantiza la seguridad a través de criptografía y se la puedo presentar a un verificador, un tercero interesado que va a confiar en esta credencial debido a todo el proceso previo que ha tenido y además porque la cadena de bloques le va a garantizar esa integridad de la información. Prácticamente lo que tenemos es esta equivalencia. Pasamos de nuestra billetera o nuestra wallet de documentos físicos a una aplicación que va a almacenar estas credenciales verificables de forma criptográfica y totalmente segura. Una aplicación, valga señalar desde ya, a la cual yo voy a tener acceso únicamente después de un proceso de autenticación con mis datos biométricos. Es decir, estoy asegurándome que esa app solo la voy a poder utilizar yo, y por ende solamente yo voy a poder utilizar esas credenciales verificables. Ya el EIDAS en Europa ha estado trabajando el reglamento EIDAS 2, como se le ha venido conociendo, en materia regulatoria, porque Europa vislumbra un futuro de la identidad digital a través de mecanismos de identidad digital autosoberana. Entonces ellos ya lo están plasmando en un marco regulatorio donde señalan tres elementos primordiales: la cartera de identidad digital europea, el libro mayor electrónico, entiéndase posiblemente una blockchain, y las declaraciones electrónicas de atributos. Y les ha venido dando unas definiciones legales que yo quiero aquí compartirles, que nos permiten de manera clara pues darle sus efectos jurídicos. La cartera de identidad va a ser ese software que va a almacenar datos de identidad, credenciales y atributos vinculados a su identidad, con el fin de proporcionarlos a las partes usuarias a petición de estas y de utilizarlos con fines de autenticación, obviamente ante terceros. Van a ver, o lo que se propone es que existan emisores certificados de estas carteras para brindar la confianza apropiada al sistema. Todas estas trazos, como mencionaba ahorita, van a descansar en un libro mayor electrónico que entiende este reglamento, va a ser un registro electrónico de datos a prueba de manipulaciones y que va a proporcionar la autenticidad e integridad de los datos contenidos en ella. Y finalmente, las declaraciones electrónicas de atributos, que aplicando un principio de equivalencia funcional, pues no se le va a poder denegar efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una declaración electrónica que sea parte de este modelo de identidad digital autosoberana. Bien, como parte de estos procesos de innovación y que nuestra firma GoLegal en el país ha venido promoviendo durante los últimos años, primero con los mecanismos de firma electrónica, siendo partners de la empresa Validate ID española. Ahora ellos que han venido desarrollando en los últimos años un producto BitChain, una
un mecanismo de identidad digital autosoberana para la Unión Europea, pues ya hemos estado comenzando a trabajar en Costa Rica con algunos posibles casos de uso. Y ya hemos visto cómo esa promesa de la identidad digital autosoberana se ha comenzado a materializar. ¿De qué forma? Entonces, cuando el usuario tiene esta wallet, que la vemos aquí en el centro, acudimos donde un emisor para que emita esas credenciales verificables y luego hay un tercero, este verificador, que va a ser el que se va a encargar de verificar nuestra credencial verificable, va a utilizar unos protocolos, llámese OpenID, uno de los más conocidos, para poder interactuar con este mecanismo. Todo esto descansando siempre sobre unas APIs que se desarrollan para que tanto el emisor, el holder, el ciudadano y el verificador pueda interactuar con el sistema. El sistema aquí a la vez es completamente agnóstico y que ya puede y que es interoperable entre diferentes tipos de blockchain, como las que podemos ver acá abajo, entre las que destaca EPSI en la Unión Europea, Alastria, Ethereum o próximamente LACChain en Latinoamérica. Bien, entonces tenemos aquí en este paradigma de la identidad digital autosoberana el usuario, la persona en la mitad de todo el proceso, él en control de sus diferentes credenciales que las va a compartir con las entidades que él desea y teniendo el control durante el proceso de su credencial. Aquí entonces podemos encontrar múltiples usos de este tipo de identidad en cuentas bancarias, titularidad de cuenta cliente, para demostrar algún tipo de atributos, para aplicar para bonos sociales, para credenciales, para demanda del sector público. Entonces, como mencionaba, un carnet de jubilado, carnet de estudiante, carnet de asegurado en el sistema de salud, etcétera. Todas esas, cada una de estas credenciales se va a ir almacenando en esta aplicación. Y muy importante aquí señalar que esta credencial no sale de la aplicación, va a permanecer en esta aplicación a la cual solo el usuario va a tener acceso. ¿Cómo se emite entonces ya de manera práctica una credencial verificable? La persona se presenta, podemos identificar dos tipos de modelos, en sede presencial o a través de mecanismos remotos. En sede presencial la persona puede acudir a la institución, a la entidad, a la empresa, se identifica de manera plena, firma unos documentos, llámese unos contratos o unos documentos, un consentimiento informado, una autorización, donde se vincula jurídicamente con el proceso. Este mecanismo puede ser celebrado a través de firma electrónica en una tablet. Se genera a través de una API esta credencial verificable y a partir de ese momento entonces el usuario, la persona, va a tener esa credencial en su cartera, en su wallet. Si acudimos al escenario remoto, podría ser a través de un proceso de onboarding digital donde necesariamente, bueno, donde posiblemente, si dependiendo de la institución, se requiere un proceso de KYC, pero si este onboarding en línea es exitoso, se va a emitir de manera automatizada la credencial verificable y de igual forma va a terminar en el wallet de la persona. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Que esa persona se va a poder autenticar en los portales que hayan implementado este mecanismo. Entonces aquí vemos un ejemplo como en vez de utilizar unas credenciales de acceso que ya hemos visto en las charlas anteriores, que es uno de los elementos que disparan el riesgo en materia de suplantación de identidad y en materia de seguridad de la información, se le integra un protocolo OpenID, en este caso, que va a contener un código QR y el usuario va a poder leer ese código QR que está en el portal web y se da un parseo de información, un análisis y ahí se da el cotejo de la credencial verificable y la validez del proceso. A partir de ese momento puede ingresar al portal y aquí estamos eliminando entonces la necesidad del uso de credenciales de usuarios y password. En Argentina, por ejemplo, pues estos son datos que leí esta mañana. El alcalde de Buenos Aires ya estableció, por ejemplo, la importancia de empezar a contar en Buenos Aires con una identidad digital autosoberana para que las personas se puedan autenticar digitalmente y tener acceso en un solo lugar a la información, documentación y registros personales y pueda interactuar con la administración
pública. De igual forma, Panamá, recordemos, lo estuve publicando esta semana en redes sociales, ya está próxima a emitir su nueva ley en materia de criptoactivos, donde establece también como uno de los objetivos específicos ofrecer una digitalización de la identidad a través de una tecnología descentralizada como una DLT. Ya para terminar, quiero plantear aquí un caso de uso en el cual pues hemos estado trabajando y donde se presentan dos alternativas. Una es, estamos hablando de un mecanismo presencial donde unos usuarios tienen que ingresar a un establecimiento físico y donde se había planteado inicialmente un proceso de autenticación con datos biométricos, ya sea reconocimiento facial o ya sea reconocimiento de la huella dactilar. Esto, como ya todos sabrán, generaba riesgos importantes en el entendido que Juan el Esteban, responsable, ¿sí? perdón, si puedes ir cerrando para pasar a las preguntas, por favor. Correcto. Me falta un minuto, dice mi reloj. Disculpa, Entonces, te concedo otro por la interrupción. sí. Entonces, aquí se planteó este escenario, donde a la persona o la entidad que necesita hacer esta autenticación, se le planteó este escenario. O utiliza datos biométricos disparando los riesgos, todo el almacenamiento de datos personales que requiere hacer y los costos vinculados a procesos de autenticación masiva a través de datos biométricos. Ya hay resoluciones en la Unión Europea, incluso en Costa Rica, acerca del tratamiento de los datos biométricos, o utilizamos un mecanismo de credenciales verificables donde vamos a eliminar ese riesgo del tratamiento de datos biométricos y la persona va a poder autenticarse llámese en el ingreso de este establecimiento físico de una manera completamente segura. Bien, para concluir entonces, ¿qué nos brinda estos mecanismos? Privacidad y seguridad desde el diseño, minimización de datos, lo cual reduce los riesgos en materia de ciberseguridad de manera notable, le da un control total al usuario de estas credenciales verificables y que nos permite interactuar en escenarios físicos, también en escenarios en línea, virtuales. Eso es entonces por el momento.